Hola embriotubers, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy vamos a conversar sobre algunos eventos o un evento en especial que ocurre en la tercera semana del desarrollo embriológico que se conoce como la gastrulación. ¿Ya? Este evento ocurre al inicio de la tercera semana y es un periodo crítico, muy crítico del desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque en este periodo, ¿ya? O mediante este evento, el embrión va a desarrollar lo que se conocen como las tres hojas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Por qué son importantes estas tres hojas? Porque a partir de cada una de ellas se van a desarrollar todos los órganos y tejidos que ustedes conocen en una persona normal, en un adulto, en un animal. ¿Ya? Entonces, por eso es un periodo muy crítico. Y ocurre a inicios de la tercera semana. ¿Cómo ocurre? Vamos allá. Acá tengo un embrión a finales de la segunda semana. Es solamente un esquema, ¿ya? En este periodo el embrión es muy, muy pequeñito. No mide más de 0,1, 0,2 milímetros de diámetro. Y está rodeado, ¿no es cierto?, por esta gran estructura y que son los anexos embrionarios, en los cuales no nos vamos a concentrar ahora porque no es el objetivo. El objetivo es concentrarnos acá. Mi embrión está formado en este momento por dos capas, ¿ya? Solamente dos capas bien reconocidas, que son las células que están por encima, el epiblasto, y las que están por debajo en color amarillo, las células del hipoblasto. Esta pequeña cavidad que después va a crecer bastante, que es la cavidad amniótica, el futuro amnios. Y por debajo, en contacto con el hipoblasto, tengo el saco viterino definitivo en este periodo. ¿Ya? Entonces nos vamos a concentrar aquí en este disquito, en estas dos capas de células, y vamos a ver qué eventos ocurren en ella para que en los inicios de la tercera semana empiece lo que es la gastrulación. ¿Qué vamos a fijarnos? Vamos a observar, para indicar estructuras de la gastrulación, vamos a observar el embrión desde arriba, ¿ya? Como si estuviéramos mirando desde arriba hacia la superficie del epiblasto. Acá lo estoy observando entonces desde arriba. Recuerden que si yo lo corto transversalmente, voy a tener la parte que estoy viendo, que es el epiblasto, y debajo de él, escondido, debajo de este, se encuentra el hipoblasto. ¿Qué es importante reconocer antes de hablar de los eventos que gatillan o determinan la gastrulación? Hay dos estructuras en las cuales, ¿no es cierto?, el epiblasto y el hipoblasto van a establecer fuertes uniones intercelulares. Una región que se conoce como la membrana bucofaringea se ubica en la zona craneal, y la otra región, que está ubicada en la zona posterior del embrión o caudal, se conoce como la membrana cloacal. ¿Tienen alguna idea por qué los nombres de estas estructuras y cuál es su importancia? Ya. Si llegaron a la conclusión que bucofaringea tiene alguna relación con la boca, están en lo correcto. ¿Ya? Ya en la segunda semana del desarrollo embrionario se establece dónde va a estar la futura boca del embrión y dónde va a estar el futuro ano del embrión. ¿Ya? Estas membranas corresponden a estos futuros orificios. ¿Por qué son importantes? Porque dijimos que la gastrulación, el embrión, a partir de las dos capas que estábamos observando, se van a formar tres, ¿ya? Excepto en estas dos zonas. En la membrana bucofaringea y en la membrana cloacal no se va a formar mesodermo. En todas las otras regiones, el embrión va a estar formado por tres capas, excepto estas dos, que son como dos membranitas que después se van a romper a futuro cuando el embrión esté más desarrollado y van a formar la futura boca y el futuro ano. ¿Ya? Entonces, en estas dos zonas, la membrana bucofaringea y la cloacal, las células del epiblasto con el hipoblasto ya en la segunda semana establecieron fuertes uniones intercelulares que hacen que estas células, ¿no es cierto?, se encuentren firmemente unidas. Entonces, lo que vamos a ver ahora, que la formación de las tres capas embrionarias se va a dar en todo el embrión, excepto en estas dos zonas. Vámonos ahora con la gastrulación.
La gastrulación inicia con la formación de una estructura que se puede observar en el epiblasto. Esta estructura es una proliferación celular de las células del epiblasto que se conoce como la línea primitiva, ¿ya? Esta línea primitiva, a medida que va evolucionando la estructura, en su zona central se deprime y se forma un surco y entonces se conoce como la estría primitiva. Y en la región más craneal de esta estría primitiva se va a formar lo que es una especie de agujero que se conoce como la fosa o fosita primitiva. ¿Por qué es importante diferenciar que hay una fosita primitiva y una estría primitiva? Porque vamos a ver que en esta etapa las células del epiblasto van a migrar a través de estas estructuras y dependiendo de si migren por la fosita o si migren por la estría, van a formar distintas estructuras, ¿ya? Si las células migran por la estría, van a dar origen al mesodermo. Si las células migran a través de la fosita, estas células van a migrar solo por delante hacia la membrana bucofaringea y van a formar una estructura importante que se llama la notocorda, que la vamos a ver más adelante. Por ahora no es tema, ¿no es cierto?, de la gastrulación. Nos vamos a concentrar en la gastrulación y vamos a ver qué ocurre aquí, en la estría primitiva. ¿Qué ocurre a inicios de la tercera semana? Como les pongo acá pequeños esquemas, ¿no es cierto? Las células del epiblasto empiezan a proliferar, ¿ya? No solamente proliferan, sino que empiezan a migrar y se empiezan a invaginar a lo que es la estría primitiva y empiezan a ir desde el epiblasto hacia abajo, ¿ya? Entonces se meten por la estría primitiva y bajan. Vamos a hacer un corte transversal en esta zona para que puedan ver hacia dónde migran estas células y qué estructuras van a conformar. Entonces, tenemos las células del epiblasto, que yo les dije que a medida que se van ingresando por la estría primitiva, van migrando y al tiempo que van migrando también se van diferenciando, ¿ya? Entonces, la primera oleada de células que migra por la estría primitiva se ubica entre las células del hipoblasto. De hecho, prácticamente las reemplaza todas y una vez que ya se han diferenciado estas células, esta capa deja de conocerse como hipoblasto y se pasa a llamar endodermo. Luego hay una segunda migración de células del epiblasto, pero esta vez las células van a migrar hacia una zona, ¿no es cierto?, entre el epiblasto y el hipoblasto. Se genera una pequeña cavidad y entre estas dos hojas se empiezan a disponer estas células. Ahora, en esta invaginación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque acá las células cuando migran no solamente se diferencian, sino que también cambian genéticamente el tipo de tejidos que pueden llevar a transformarse a partir de estas células, ¿ya? De hecho, cuando las células migran por esta estría primitiva para formar esta capa, a este proceso se le llama la transformación epitelio-mesenquimática. ¿Por qué? Porque en este momento las células del epiblasto son parecidas a células epiteliales y cuando migren por la estría primitiva se van a diferenciar, van a cambiar radicalmente los tejidos, ¿no es cierto?, que pueden conformar y se van a transformar hacia células mesenquimáticas que están más relacionadas con otro tejido que es el tejido conectivo, ¿ya? Que eso lo van a entender cuando vean histología. Una vez que estas células entonces se ubican entre el epiblasto y el endodermo recién formado, dejan de llamarse células, ¿no es cierto?, epiblásticas y ahora forman la segunda capa, que es el mesodermo, ¿ya?, del medio. Y por último, las células que están acá, ya no es que se queden quietecitas y no hagan nada, también se diferencian finalizado este proceso genéticamente y entonces ahora van a conformar la tercera capa, que es el ectodermo. ¿Ya? Entonces, todas estas células de acá, ectodermo, mesodermo y endodermo. Acá quedan formadas entonces las tres hojas germinales, que son las responsables de dar origen a cada uno de los tejidos y órganos que ustedes conocen en el cuerpo humano. ¿Ya? Acá es importante
que reflexionen un poco, hagan una búsqueda de información y ojalá puedan hacer por ustedes mismos un mapa conceptual para tener claro qué tejidos y órganos se forman a partir de cada una de estas hojas, ¿ya? Por ejemplo, a partir del ectodermo, vamos a ver en el próximo video que se va a diferenciar las células que van a dar origen al sistema nervioso, ¿ya? En el mesodermo vamos a ver también en el próximo video que se reorganizan, ¿ya? En diferentes segmentos y cada uno va a ayudar a formar, por ejemplo, músculos, huesos, cartílagos, etcétera. Y las células del endodermo quedan tal cual, no sufren mayores cambios ni transformaciones, ayudan a formar revestimientos epiteliales de varios órganos, como por ejemplo el tubo digestivo, el sistema respiratorio, la vejiga, ¿ya? A partir de estas cosas. Entonces, recuerden, hagan mapa conceptual, ectodermo, mesodermo y endodermo y vayan señalando hacia abajo qué tejidos u órganos se forman a partir de cada una de estas hojas embrionarias, ¿ya? Y eso sería entonces el evento de la gastrulación, ¿ya? Es el evento mediante el cual las células migran por la estrella primitiva para conformar los tres hojas embrionarias, ¿ya? El epiblasto es el encargado de dar origen a las tres hojas germinales en definitiva. Espero les haya ayudado y si tienen dudas, no se olviden, déjenme abajo en los comentarios.